Nunca escuches tu nombre si estás sola, especialmente si la voz te está llamando desde adentro de tu propia casa. Hola, soy Liz Mayorga, y si estás escuchando esto, quiero que entiendas algo antes de que empiece todo. Yo no creía en maldiciones, ni en sombras, ni en historias familiares contadas en susurros. Pero ahora no puedo negar nada, porque todo comenzó la noche en que descubrí que mi familia no me había dicho la verdad sobre quién vivía realmente con nosotros. Esa noche parecía normal. Mamá estaba en la cocina, como siempre, tarareando una canción que no reconocía. Mi papá llegaba tarde del trabajo, y mi hermano menor, Mateo, dormía en su cuarto. Yo estaba haciendo tarea cuando escuché a mamá llamar mi nombre desde el pasillo. Liz, ven acá, necesito que me ayudes. Me levanté sin pensar, porque era su tono normal, pero mientras avanzaba, la escuché repetirlo. Liz, ven. El problema fue que, al girar hacia las escaleras, vi la silueta de mi mamá en la cocina, exactamente donde la había dejado. La voz venía del piso de arriba. No sentí miedo en ese instante, solo confusión. ¿Mamá?, pregunté. Ella asomó la cabeza por la puerta de la cocina. ¿Qué pasó, hija? Me quedé congelada. ¿No me estabas llamando? No, respondió ella frunciendo el ceño. No he dicho nada. Mateo no podía imitar la voz de mamá, y papá no había llegado. Entonces subí. No sé por qué lo hice. Tal vez porque aún no entendía lo que pasaba, o porque una parte de mí no quería aceptar el primer aviso de que algo estaba profundamente mal en mi casa. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba oscuro. El pasillo, largo y frío, tenía la ventana entreabierta, y el viento movía las cortinas como si alguien respirara detrás de ellas. Y entonces escuché la voz de nuevo, pero esta vez bajita, casi un susurro. Liz, estoy aquí. La voz venía del cuarto de Mateo. No me atreví a entrar. Solo puse la mano en la perilla y sentí que estaba helada, como si la hubieran dejado en un congelador. En ese instante Mateo lloró desde adentro, un sollozo suave, tembloroso, como si tratara de evitar que lo escucharan. Mateo, susurré, voy a entrar. Cuando abrí, lo vi encorvado en su cama, con las manos cubriéndose la cara. Me acerqué, lo tomé de los hombros y le dije que ya estaba ahí. Él levantó la mirada, con los ojos rojos, temblando. Liz, dijo. Ella me está hablando otra vez. Sentí que la piel se me erizaba. ¿Quién? Él señaló la esquina del cuarto. La del espejo. Giré de inmediato. En la esquina había un espejo, viejo que siempre estuvo allí, desde antes de que naciéramos. Pero lo que vi reflejado no era mi cara ni la de Mateo. Era una figura oscura, alta, inclinándose hacia mí, como si estuviera demasiado cerca. Parpadeé. La figura desapareció. Mateo gimió y se abrazó a mí. No quería verla, pero me llamó con tu voz. Ese detalle me perforó la mente. No era solo que imitaba voces, era que sabía cuáles usar. Lo cargué como pude y bajé con él a la sala. Mamá nos preguntó por qué estábamos pálidos. Antes de que yo pudiera hablar, Mateo dijo: La mujer del espejo está viva. Mamá se quedó inmóvil, no sorprendida, no confundida, inmóvil, como si hubiera esperado ese momento desde hace años. Liz, me dijo con un tono que nunca le había oído. Despierta a tu papá, ahora. ¿Papá no ha llegado?, le respondí. Mamá me miró fijamente. Liz, tu papá está arriba, en la habitación. No ha salido en toda la tarde. Mi mente dejó de funcionar. Entonces, ¿quién era el que siempre entraba por la puerta a las 9 p.m? ¿A quién le servía mamá la cena cuando creía que estaba sola en la cocina? ¿Con quién hablaba ella cuando creía que nadie la escuchaba? Mamá me apretó el brazo y susurró: Solo haz lo que te digo. La cosa que vive aquí ya te eligió, Liz. Y no podemos dejar que te responda otra vez. No tuve tiempo de preguntarle qué significaba eso, porque la voz volvió a sonar desde el piso de arriba, esta vez más profunda, más clara, más humana. Liz, no la escuches. Ven conmigo. Soy yo, tu papá. Mateo gritó. Mamá nos cubrió y apagó todas las luces de la sala. Y entonces escuchamos pasos. Pasos lentos, pesados, caminando hacia la escalera. Era el inicio del terror que mi familia había tratado de evitar. Y yo acababa de convertirme en la protagonista de esa pesadilla. Mamá nos hizo agacharnos detrás del sofá mientras los pasos del lo que fuera bajaban. Cada golpe contra la madera sonaba como si alguien muy pesado arrastrara los pies. Mateo sollozaba contra mi hombro, y yo lo sostenía fuerte, tratando de callar mi propia respiración. La sala estaba completamente a oscuras, excepto por la tenue luz del televisor apagado reflejando nuestras siluetas. La voz volvió a llamarme, más suave esta vez. Liz, hija, ¿dónde estás?
El tono era idéntico al de mi papá. No, peor. Era su voz cuando estaba cansado, cuando regresaba tarde, cuando buscaba abrazarme antes de irse a dormir. Ese detalle lo hacía infinitamente más peligroso. Mamá apretó mi muñeca y susurró casi sin mover los labios. No contestes. No importa lo que diga. No es tu padre. Yo quería creerle, de verdad quería... Pero entonces lo escuché respirar. Una respiración profunda, ronca, y sentí como la casa entera se tensaba, como si las paredes supieran lo que se acercaba. El paso final sonó justo al pie de la escalera. Luego silencio. Mateo, temblando, levantó su dedo y señaló hacia la cocina. Yo pensé que estaba imaginando cosas, pero cuando me giré, lo vi, una sombra larga, delgada, que se estiraba desde el pasillo hacia donde estábamos. No debería haber sombra porque no había luz. Pero ahí estaba, moviéndose como si tuviera vida propia. La sombra se detuvo, y luego se arrastró por el piso, acercándose, olfateando el aire, buscándome. Mamá tomó un rosario que llevaba escondido en el bolsillo de su bata. Lo apretó entre los dedos y murmuró algo que no entendí. Nunca la había visto rezar así, con miedo, con urgencia, con lágrimas en los ojos. De pronto, la sombra se detuvo justo frente al sofá. Mateo dejó escapar un chillido. Yo le tapé la boca, pero ya era tarde. La sombra se elevó como si se incorporara. Su forma empezó a parecer humana, demasiado humana, y entonces escuchamos un susurro que nos heló el alma. «Ah, aquí están». Fue en ese instante que la puerta principal se abrió con un golpe. Papá entró corriendo, empapado de sudor, como si hubiera estado huyendo de algo. Tenía la camisa desgarrada y sangre seca en la frente. «¡Lucy, los niños!», gritó. Mamá se levantó, pero papá levantó la mano con desesperación. «No te acerques, no soy yo». «¿No el que crees?». Mi corazón se paralizó. ¿Qué significaba eso? ¿Había dos? ¿O había uno solo imitando al resto? La sombra en la sala comenzó a temblar, como si reaccionara a su presencia. Luego se contrajo, reduciendo su tamaño hasta parecer una figura pequeña, casi infantil. Caminó unos pasos hacia él, y habló con una voz que no era imitación de nadie. «Ella es mía». Papá retrocedió. Mamá me tomó de los hombros. Mateo estaba enterrado contra mi pecho. La figura se volvió hacia mí. Yo no podía moverme. La sombra se estiró, formó brazos largos que casi tocaban mis pies. Y entonces todo se apagó. No la sala, no la luz. Mi cabeza, mi mente, mi conciencia. Por unos segundos o minutos. No sé. Sentí que estaba en un lugar vacío, como un cuarto sin paredes, sin techo, sin suelo. Allí una voz habló dentro de mí. «Liz, tú me abriste la puerta cuando respondiste la primera vez». Yo grité, pero no tenía boca, no tenía cuerpo. La voz continuó. «Tu familia lleva generaciones alimentándome. Yo existo, porque ustedes recuerdan lo que soy. Porque tú eres la siguiente ofrenda». Entonces vi algo, una imagen borrosa. Una mujer joven, parecida a mí, llorando frente al mismo espejo del cuarto de Mateo, solo que el espejo estaba cubierto de manos oscuras. Ella gritaba mi nombre. No mi nombre. El suyo. Lisbeth, la hermana de mi abuela. La mujer que desapareció y nunca encontraron. Una figura negra la abrazó desde atrás. Ella dejó de moverse. La visión terminó con el sonido de mi mamá llorando y papá gritándome para que despertara. Cuando recuperé el control de mi cuerpo, estaba en brazos de mi papá, que temblaba como nunca lo había visto. Mamá sostenía a Mateo, que estaba desmayado. La sombra ya no estaba allí, pero el aire era tan pesado que dolía respirarlo. Papá, con la voz rota, dijo: «Liz, lo que viste no era un sueño. No era una visión. Esa cosa está atrapada con nuestra sangre. Y ahora te quiere solo a ti». Yo traté de hablar, pero mi garganta estaba cerrada por el miedo. Mamá me tomó la mano. «Nos iremos de la casa. Pero tienes que saber una cosa antes de salir por esa puerta. No importa dónde vayamos. No importa lo lejos que estemos». Se acercó a mi oído y con un hilo de voz dijo: «Ella siempre sigue a quien elige». Y en ese instante, las luces de la casa se encendieron solas, pero no brillaron blancas, brillaron negras, como si alguien hubiera invertido el mundo, como si la oscuridad fuera ahora la luz. El carro se inclinó hacia un lado. Mamá gritó. Mateo despertó, llorando sin entender nada. Yo solo veía a la figura, cada paso más cerca, cada segundo más cerca. Papá gritó: «¡Salgan por la puerta del otro lado! ¡Corran!». Salimos como pudimos, tambaleándonos. El aire afuera era pesado, denso, como si cada segundo fuera más difícil respirar que el anterior. Mamá cargó a Mateo y papá me tomó de la mano para correr calle abajo. A 2 casas de distancia vivía la tía Clara, la única persona que podía ayudarnos según mamá. Pero cuando corríamos,
escuchamos algo que hizo que mi corazón se partiera. Una risa suave, raspada, casi feliz. La figura se movió de golpe, saltando de la calle a la acera como un insecto enorme, avanzando hacia nosotros con movimientos torpes pero rápidos, demasiado rápidos. Papá gritó mi nombre. Liz, no mires atrás y corre. Yo corrí como nunca. Las lágrimas me nublaban la vista, mis piernas ardían, y cada respiración era un trago de miedo puro. Escuchaba a mamá rezar, a Mateo llorar y a papá empujarme hacia adelante. Pero entonces entendí que la risa ya no estaba detrás. Estaba a mi lado, a centímetros. Giré solo un poco y lo vi. La figura estaba corriendo al mismo ritmo que yo, pero su cara era algo imposible. No tenía rasgos, solo una superficie lisa, como piel estirada, pero desde adentro la superficie palpitaba, como si algo golpeara intentando salir. La voz salió de esa cara sin boca. «Eres mía». Me tropecé y caí al piso. Papá gritó mi nombre. La figura extendió un brazo amorfo hacia mí, dedos largos, demasiado largos, casi tocándome el brazo. Pero antes de que me atrapara, alguien me jaló por detrás de los hombros, tan fuerte que casi me arrancaron la piel. «¡Entren ya!», gritó una voz femenina. Era la tía Clara. Nos metió a su casa y cerró con varios cerrojos. Puso muebles contra la puerta mientras papá la ayudaba. Mamá cayó de rodillas con Mateo en brazos. Yo no pude ni respirar. La tía Clara, con una expresión que mezclaba furia y pánico, nos dijo: «No debieron haberla dejado entrar la primera vez». «¿Qué cosa?», pregunté sin aire. Ella me miró, y sentí que me veía como si ya no fuera completamente humana. «La que se lleva a las Mayorga. Siempre una por generación. Y esta vez», dijo señalándome con el dedo tembloroso, «te eligió a ti». Papá quiso hablar, pero la tía Clara lo interrumpió. Y no importa si corren, si rezan, si se esconden. Porque cuando esa cosa elige, no busca a la familia. Se acercó a mí, me levantó la barbilla y dijo con una voz rota: «Busca solo a la elegida. Y tarde o temprano, Liz, te va a encontrar. Aunque estés despierta, aunque estés acompañada, aunque cierres los ojos, aunque estés en esta misma casa, ahora mismo». La puerta tembló. Una vez, suave, como si alguien acariciara la madera desde afuera. La voz sonó otra vez. «Liz, ya llegué». La puerta volvió a temblar, pero esta vez no fue un golpe. Fue como si alguien pasara las uñas lentamente por la madera, dibujando líneas invisibles que se hundían en la superficie. Las luces de la casa de la tía Clara parpadearon como si fueran velas a punto de extinguirse. Yo me acerqué a mamá instintivamente, sintiendo que si la soltaba aunque fuera un segundo, esa cosa entraría por cualquier hueco. Por la cerradura, por la ventana, por el aire mismo. La tía Clara apagó todas las luces, menos una vela pequeña sobre la mesa del comedor. «No se muevan», susurró. «No hagan ruido. Si siente miedo, será peor». Pero yo ya estaba aterrada. Ya no quedaba espacio para más miedo. La puerta dejó de temblar. Silencio. Un silencio tan profundo que escuchaba mi propia sangre correr por mis oídos. Luego algo se deslizó bajo la puerta. Primero parecía humo negro, pero luego el humo tomó forma. Dedos largos, flacos, que se estiraban por el piso como raíces buscando tierra. Las sombras tocaron las paredes, se treparon por las mesas, avanzaron hacia mis pies como serpientes. Yo di un paso atrás, pero la voz sonó dentro de mi cabeza. Demasiado clara, demasiado cerca. «No corras, Liz. Ya estás en mi sala». La vela se apagó de golpe. Oscuridad total. Mateo empezó a llorar, y mamá lo abrazó fuerte, escondiéndolo entre sus brazos. Papá buscó mi mano, pero no la alcanzó. Yo estaba paralizada. La oscuridad se movía, respiraba, y yo sentía cómo algo se detenía justo detrás de mí. La tía Clara encendió una linterna pequeña. La luz parpadeó antes de estabilizarse, y ahí la vi. La figura estaba en la esquina del cuarto, quietísima, alta, demasiado alta. Y esta vez ya no era solo sombra. Tenía una forma, un cuerpo delgado, piel grisácea pegada a los huesos, brazos largos que terminaban en dedos curvados. En el lugar donde debía tener la cara, había una hendidura, como si alguien le hubiera arrancado los rasgos a la fuerza. Cuando la linterna apuntó hacia ella, la criatura inclinó la cabeza. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. «Apaga esa luz», ordenó con un tono que no era humano. La tía Clara apagó la linterna temblando. La criatura avanzó un paso. El piso crujió. Otro paso. El aire se volvió hielo. Otro más. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano hacia mí. No hacia mamá, no hacia Mateo, solo hacia mí. «Ven conmigo, Liz. Tu familia ya pagó muchas veces.
Ahora te toca a ti. Papá se abalanzó sobre la criatura gritando. No la toques. Pero la mano de la cosa se estiró como una sombra líquida, lo agarró del hombro y lo arrojó contra la pared como si no pesara nada. El golpe fue tan fuerte que papá cayó al piso con un gemido. Mamá chilló mi nombre. La tía Clara comenzó a rezar en un idioma que no reconocí. La criatura me tomó del brazo. Su tacto era frío, helado, pero se sentía como metal, como hierro oxidado metiéndose en mi piel. No pude gritar, no pude moverme. Y entonces lo escuché. Un susurro, no de la criatura, no de mis padres, no de la tía Clara. Era el susurro de la mujer que había visto en la visión. Lisbeth, la hermana de mi abuela, la que la criatura se llevó. No le des lo que quiere, susurró su voz, tenue, como venida desde muy lejos. No la mires a la cara. Recuerda lo que yo no pude recordar. La criatura me apretó más fuerte, como si supiera que mi mente estaba escapando hacia algún recuerdo ajeno. No escuches, gruñó. Ella ya no existe, pero yo sí la escuchaba, y la sentía, como si su espíritu estuviera incrustado en mi sangre, hablándome a través de generaciones rotas. Tienes su misma edad cuando me tomó, susurró Lisbeth. Pero tú aún puedes romperlo. La criatura me elevó del piso. Mis pies ya no lo tocaban. Yo jadeaba, sintiendo mis huesos crujir. Eres mía, dijo ella. Como todas las Mayorga elegidas. Pero este era el detalle. Lisbeth no sonaba asustada. Sonaba furiosa. De pronto una fuerza invisible me sacudió desde adentro. Oí un grito, pero no sé si vino de mí o de la criatura. La visión de Lisbeth me cubrió los ojos. Una mujer joven, desesperada, tocando sus propias paredes, marcando su nombre en la madera, llorando en silencio dentro de un cuarto donde nadie podía oírla. El grito se volvió más fuerte, más agudo. La criatura reaccionó soltándome de golpe. Caí al piso, jadeando, con el cuerpo ardiendo. La tía Clara gritó. Ahora, Liz. Di su nombre completo. Yo no sabía qué quería que dijera, pero la visión me lo mostró. Lisbeth. Su nombre completo. El nombre censurado en los documentos familiares. El nombre que la criatura había intentado borrar. Tomé aire con todas mis fuerzas y grité. Lisbeth Mayorga Torres. La casa entera se estremeció. La criatura explotó en un chillido ensordecedor, retrocediendo, rasgando las paredes con sus garras. Sus piernas se doblaron en ángulos imposibles. Su cuerpo parecía derretirse. ¡No!, gritó. ¡No la nombres! Pero ya era tarde. Las sombras empezaron a desprenderse de ella, como deshaciéndose en polvo negro. Sus brazos se hicieron más cortos. Su torso se hundió. Su forma se hizo pequeña, frágil, dejotada, y finalmente cayó al piso, inmóvil, como si nunca hubiera sido más que una sombra larga y hueca. El silencio volvió, pesado, pero real. Mamá corrió hacia mí, llorando, abrazándome tan fuerte que me dolieron las costillas. Papá, aún adolorido, me sostuvo la mano. Mateo se escondió detrás de ellos. La tía Clara respiró profundo y dijo, por fin, después de tantos años. Se rompió el ciclo. El cuerpo de la criatura se deshizo en cenizas, negras que desaparecieron, con el aire frío de la madrugada. Yo me quedé mirando el lugar donde había caído. Y lo escuché una última vez. Un susurro, suave, cálido, agradecido. Gracias, Liz. Ya soy libre. Lisbeth, la que nunca encontraron, la que había estado atrapada, su nombre borrado, su historia silenciada, se había ido. Y yo seguía aquí, respirando. ¡Viva!, con mi familia alrededor. Por primera vez en esa noche interminable, no sentí miedo. Sentí que la oscuridad por fin ya no me estaba mirando.